Bueno, el tiempo es una realidad que transcurre delante de nuestros ojos, porque vemos el movimiento y por eso podemos medir el movimiento, lo vemos el movimiento. La eternidad, en cambio, escapa totalmente a nosotros, porque no se mueve, no se mueve. Acuérdense que tenemos que distinguir dos modos de mover algo. Esta mesa no se mueve, pero sí se mueve. No se mueve en un aspecto y se mueve en otro, porque si no sería una contradicción lo que estoy diciendo. No se mueve localmente. Movimiento local. Más allá, eso es movimiento local. Pero se mueve intrínsecamente porque se va desgastando por dentro todas las cosas. A eso le llamamos movimiento también. Yo pongo siempre un ejemplo, a ver, no sé, pongo una mesa, una silla, y dentro de 80 años la voy a mirar y la silla está deteriorada, está llena, si es de madera está llena se está resquebrajando toda. Porque internamente, aunque no se mueva localmente, se desgasta, y a eso le llamamos movimiento intrínseco. La eternidad no tiene movimiento intrínseco, por tanto no hay desgaste. Tampoco tiene movimiento extrínseco. Dios es la eternidad, no tiene movimiento local. La eternidad y Dios se identifican. Nosotros participamos de Dios. Dios nos diviniza, pero participamos de la eternidad. Dios nos eterniza, nos hace eternos. Ya eso nos participa de la eternidad. Entonces la eternidad escapa a nuestra consideración, no la vemos. Lo podemos solamente comparar con el tiempo para entenderla. Y es lo que hacemos. Cuando uno habla de eternidad tiene que tener cuidado de no confundir las palabras. Por eso, no se debe entender eternidad cuando uno dice así: este instrumento musical es eterno. Un violín ¿cómo es un Stradivarius, que es muy buena madera, dice, este violín es eterno. Es una forma de decir, ¿verdad? Quiere decir que se mueve poco, intrínsecamente el movimiento es más lento y va a durar más, porque la nobleza de esa madera es mejor y se mueve menos. Si ponen una madera de corcho, una madera, enseguida se pudre, pero hay maderas como el roble, por ejemplo, que es una madera más noble, su ser es más perfecto y el movimiento intrínseco tarda más, o sea, va más lento, perdón, se mueve más lento y dura más. Entonces, cuando uno dice así, cuidado, no es eterno en el sentido como decimos nosotros. Tampoco se debe entender la eternidad como cuando decimos, el fuego del infierno es eterno. Tampoco estamos hablando de ese tipo de eternidad. Porque el fuego del infierno es eterno porque Dios le da al ser, le participa de la eternidad. Tampoco hay que entender eternos como cuando decimos, por ejemplo, el círculo no es cuadrado, el círculo es redondo. Eso es una verdad que será eterna, es una verdad eterna. Decimos, nunca será un círculo cuadrado. Es imposible. Como el cuadrado nunca será un círculo. Mientras sea cuadrado, Mientras sea cuadrado no puede ser círculo. Y el círculo, mientras sea círculo, no puede ser cuadrado. Es una contradicción, es una verdad eterna, decimos, pero no es esa la eternidad de la que vamos a hablar. Porque eso participa de conceptos, de ideas, como el fuego del infierno participa de la eternidad porque Dios le participa. Cuando hablamos de eternidad, hablamos de algo que le corresponde propia y esencialmente a Dios,
y cómo lo define Boecio, que es un teólogo, que Santo Tomás toma de él la misma definición. Dice así la definición de eternidad: es la posesión total, simultáneo, todo simultáneo, no de a poquito, total, totalidad, no de a poquito, simultáneo y perfecto, ninguna imperfección cabe, de una vida interminable. Repito, la eternidad es la posesión total, simultánea y perfecta de una vida interminable. Vamos a analizar estas palabritas. Total. ¿Por qué decimos que es posesión total? Significa que no tiene partes, no la puedo dividir, es una cosa indivisible. No tiene un antes y un después. Es total. Nada le falta. Y si quieren, posesión total. ¿Posesión qué es? Es algo que se tiene seguro, que no puede llegar a faltar. Posesión y total, de totalidad. Simultáneo, ¿qué significa? Que la eternidad es la posesión total simultánea. Significa que no hay sucesión de un antes y un después, que todo es simultáneo, que existe todo a la vez, eso, simultáneo y perfecto. Posesión total, simultánea y perfecta, porque lo pasado en el tiempo no es perfecto, porque ya pasó, y lo futuro no es perfecto porque no tiene el ser todavía, para los que ya saben filosofía. Esto es un eterno presente, perfecto, es decir, que es acto puro, no le falta nada, de una vida interminable. Significa que no termina, terminable, termina. Terminable está negando que termine, niega que termine. Una vida interminable. Ahí pongo algo de Santo Tomás, que lo van a leer despacito, porque son lecturas que fortalecen lo que vamos diciendo, que no lo voy a leer ahora porque lo tienen ahí extraído textualmente de Santo Tomás. Algunas cosas leeremos de Santo Tomás, otras están ya aquí para que lo lean y lo vayan entendiendo un poquito más en profundidad. Por eso que estos apuntes hay que estudiarlos a fondo. Todos los religiosos tienen obligación de estudiar esto, aunque la exigencia que le voy a dar a los que están, a los devotos, a los que ya están en teología es una. Los que están en filosofía le voy a dar la misma exigencia, pero los que están en noviciado y postulantado y aspirantado, obvio que no les voy a exigir como le exigiré, como tampoco le exigiré a los laicos que quieren tener aprobada esta materia, una exigencia proporcionada al conocimiento que puedan tener de filosofía. Bueno, vamos a pasar, la eternidad permanece siempre, siempre, siempre. Por eso no es larga ni corta, no es larga tampoco, no se puede decir que la eternidad es larga, no se la puede medir. Si yo digo que es larga, ya estoy midiendo. La eternidad es siempre. Todo se ve en el presente allí. Todo se ve en el presente. En la eternidad yo no voy a poder decir, ¿te acordás al ángel cuando ayer estuvimos? No hay ni ayer, ni hay te acordás. Porque es todo presente. ¿Cómo será eso? No lo sabemos porque nosotros no podemos tener esa experiencia estando en el tiempo. Y teniendo cuerpo no lo podemos tener. Por eso es algo totalmente desconocido. ¿Qué hacemos para entender la eternidad un poco? Negamos que sea el tiempo, que es lo que conocemos. Por eso inmutable no cambia, interminable no termina, porque nosotros conocemos lo que termina y lo que empieza. Como conocemos lo que termina, niego que termine, y eso creo que es la eternidad, porque en la eternidad no puede suceder eso.
Entonces yo no tengo la experiencia de lo que no termina. ¿Cómo voy a tener la experiencia de lo que no termina si yo mismo termino? Me termino. Pero puedo saber lo que es intelectualmente, negando que todo lo que yo veo que se termina, como cuando se me termina la tinta de este bolígrafo, allá yo digo, allá es interminable. Sí. Y ya ven que, bueno, a lo mejor me estoy metiendo en teología, pero cuando vimos lo del conocimiento matutino vespertino, cuando use el conocimiento vespertino, ahí sí voy a... Hermano. Bueno, el conocimiento ya es otro tema, pero rápidamente le digo, con el vespertino, que se llama así, que ya vamos a ver el cielo, con el vespertino vamos a conocer, con la ciencia que hemos adquirido y las capacidades que tenemos sacadas de aquí de la tierra. No veo yo dónde está el problema. Vamos adquiriendo, porque en la eternidad solo Dios, la esencia no cambia y sus operaciones no cambian. Cuando veamos al ángel se va a dar cuenta, hermana, nosotros vamos a participar igual que el ángel de la eternidad, donde la esencia de las cosas no cambia, mi esencia no cambia, pero mis operaciones sí. Yo puedo ir adquiriendo conocimiento, Dios no. El ángel sí adquiere también conocimiento, pero no se modifica su esencia. No sé por dónde iba la pregunta, pero si le explico más ya tengo que explicar lo que es conocimiento matutino, vespertino, me estoy metiendo donde no me va a entender nadie. Bueno, vamos a ver, le voy a leer algo sobre la eternidad. Escuchen bien lo que voy a leer aquí. El bienaventurado en el cielo o el condenado en el infierno no tiene noción del tiempo en forma que lo tenemos nosotros por el estado propio en que ellos se encuentran. Y ellos se sorprenderían, tanto el que está en el infierno como en el purgatorio, quedarían sorprendidos si alguien les pregunta, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Es verdad, no saben, están fuera de eso. ¿Me deja terminar de leer, hermanita? Y cuando termino le aviso y ya me pregunta. No lo saben ni podrían precisarlo en modo alguno, a no ser que Dios los introduzca en el tiempo. ¿Para qué lo vas a decir? Pero no están en el tiempo, por decir así. Pero por ellos mismos no pueden saber eso. Sencillamente no pueden, porque en la eternidad no hay tiempo, aunque sí hay duración. Duran las cosas, pero no temporalmente. Duración es simple permanencia en el ser, eso sí está ya, permanecen. Como hemos visto, el tiempo significa necesariamente una sucesión, un tránsito, un movimiento que allí no hay, a base de un antes y un después. A ver, ahora sí, hermanita. Sí, la pregunta sería, los que están en el purgatorio, entonces, ¿en qué están? Porque yo he escuchado a personas que hablan de que una pena en el purgatorio dura tantos años. Sí, eso es porque estamos hablando para nosotros, que lo entendamos nosotros. También podría parecerse un alma del purgatorio porque Dios así lo permita, para decir, me quedan 7 días para salir. Pero eso se lo está revelando Dios, o Él sabe que nosotros, porque Dios se lo da a conocer, que serían 7 días correspondientes a la tierra. Es otra cosa ya. Pero ellos por sí mismos no pueden ver el tiempo, no, están fuera de eso. Sigo. Es un dato firmísimo de la fe católica, atención esto, que el infierno es eterno. Eso lo enseña la doctrina católica. Lo enseña el catecismo. Los incrédulos
podrían admitir sin gran dificultad un infierno que durase algunos siglos. Una persona incrédula, cuando uno le explica de la eternidad, no lo entiende. Podrían decir, bueno, supongamos que dure 400.000 siglos, ahí se queda tranquilo. Pero se escandalizan terriblemente de que sea eterno, es decir, cadena perpetua, aunque eso en la tierra sí lo admiten, cadena perpetua, pero no pueden admitir que el condenado sea perpetuo. Perpetuo en la eternidad no es perpetuo como en el tiempo. Perpetuo acá se relaciona a la muerte, hasta que te mueras, es un tiempo. Pero perpetuo en el cielo, como nadie muere, perpetuo no es con tiempo. Se escandalizan terriblemente de que sea eterno. En realidad no hay por qué escandalizarse. Los condenados no advertirían diferencia alguna si el infierno, en vez de ser eterno, durase tan solo algunos siglos. No tienen punto de referencia. Si le durase en un minuto y eterno, no hay diferencia en el cielo, porque no pueden medirlo. No se mide. Cuando la Virgen de Fátima dice que una almita, María de las Nieves, estará hasta el fin del mundo, son tiempos, pero son tiempos para nosotros, nos está hablando a nosotros. Ciertamente dejarían de sufrir si fueran aniquilados. Si son aniquilados, que desaparezcan, dejan de sufrir. Pero mientras permanezcan en el ser, no advierten diferencia alguna entre un instante y trillonadas de siglos, ya que colocados en la eternidad el tiempo no transcurre, sencillamente porque el tiempo no existe allí. Y por lo mismo, transcurridos en la zona del tiempo trillones de siglos, la eternidad continuará todavía en su primer instante, si lo quieren dar vuelta, y que no transcurrirá jamás. Concluimos entonces diciendo que el cielo y el infierno no son largos, aunque duren de hecho eternamente, porque no es largo, es eterno, es otra cosa. Largo es porque estás midiendo eso, no se puede medir. No es largo, no, porque no lo puedes medir. Largo es porque lo puedes medir, o corto. ¿Por qué lo puedes medir? Porque tiene una medida, porque tiene corporeidad, porque tiene materialidad. Allá los ángeles no tienen materialidad como mide, Dios no tiene materialidad. El alma separada no tiene materialidad. Y el cuerpo glorificado va a entrar dentro de la eternidad con un cuerpo que es glorificado y espiritualizado, que no quiere decir que no sea material, pero otro tipo de materialidad, del cual no va a haber movimiento en esa materialidad como hay acá, que se desgasta. Ese tipo de materialidad corporal no va a tener movimiento intrínseco, por eso es distinto. Aunque yo no lo he encontrado, miren que leí todos los teólogos que pude, todo este tiempo leyendo, y digo, a ver, no hacen la distinción entre en el cuerpo glorificado, y van a ver que se van a encontrar con algunos problemitas, que para mí yo no veo que haya problema si hablo de un cuerpo material, realmente material, pero distinto de la materialidad de este mundo, donde Cristo podía pasar con su cuerpo real, material, glorificado, pero materialmente real, con materia propiamente, pero espiritualizada, con distinta naturaleza que esta materia, pasaba por las paredes y con la puerta cerrada al cenáculo. Y tiene real cuerpo y es su mismísimo cuerpo. Y es material. Traspasaba la materia si quería, porque después se sentaba a comer, dice, se sentó a comer con los apóstoles y no pasó de largo con la silla. ¿Por qué? Porque hay un dominio absoluto. Con el cuerpo glorificado se va a dominar absolutamente la materia que conocemos aquí. De tal manera que yo podría, con mi cuerpo glorificado, meterme dentro de un átomo a mirar cómo es. Y si puedo atravesarlo, porque no me puedo meter dentro. Tengo un dominio de la materia distinto. Pero dice la Escritura, y lo enseña el Catecismo, habrá cielos nuevos y tierra nueva para un cuerpo glorificado también.
con materia nueva tal vez quede esta también y haya otra nueva, no sé. Ese es el gran misterio. ¿Cómo será allí materialmente? Si se va a conservar exactamente la misma materialidad que nosotros conocemos aquí, o va a ser también transformada esta materia, adaptada al cuerpo glorificado para que actúe en concordancia, o serán dos cosas distintas, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay un dominio perfecto porque lo encontramos haciéndolo a Jesús, y Él es el primero entre los que resucitarán, dice la Escritura. Y vemos que se traslada rápidamente de un abrir y cerrar de ojos, está en la casa del Padre, o está aquí, o está allí, o está... Es decir, que ese cuerpo lo pesa, ese cuerpo es ágil como el pensamiento, que es un acto de una potencia espiritual que está en el alma. El alma maneja el cuerpo con la velocidad del pensamiento, que es la velocidad que tiene el alma, instantáneo. Yo ahora estoy en África, ¿ve? Estuve en África y vine con el pensamiento. Ya, el cuerpo va a estar detrás, imagínense. Y no se va a calentar, no se va a recalentar. No hay fricción con el aire para que se caliente por tan rápido que va. O si hay fricción, al cuerpo no le va a hacer nada. Bueno, entonces quiero que sepan esas distinciones. Vamos a ver el Evo. Acuérdense, es el tiempo del ángel, que sí se mide por sus operaciones que realiza de pensamiento y amor, pero él, en su esencia, no hay cambio. Él no tiene materia. Y el alma separada, antes de que resuciten los cuerpos como están ahora, excepto Jesús y María, vamos a ver cómo están viviendo. Y cómo va a ser cuando esté el cuerpo. Pero vamos a ver ahora cómo están viviendo en el purgatorio, cómo están viviendo en el infierno, cómo están viviendo en el cielo en este momento concreto. Y Jesús y María lo vamos a ver con el cuerpo glorificado. Cuando hablemos de la glorificación del cuerpo, vamos a ver cómo sería el cuerpo de Jesús y María en este momento. Elevo entonces el tiempo del ángel, o la eternidad también se dice. Elevo, con B corta, B chiquita. En la Argentina decimos B corta, acá ¿cómo se dice? B, V, ¿no? Allá, ¿B corta o B larga? Se puede medir. Bien, el concepto de eternidad corresponde, ya dijimos, solo a Dios. Que Él me haga partícipe es otra cosa, pero solo Él es eterno. Esta eternidad puede ser participada, Dios la puede participar a la criatura, sí. Se lo puede participar a los ángeles, aunque el ángel tiene su propio tiempo, pero se lo puede participar. Y también se lo puede participar a los hombres. Esa eternidad participada es lo que se llama Evo, que llaman los teólogos. Y lo va a explicar Santo Tomás, y se lo voy a leer. Escuchen a Santo Tomás, aunque no entiendan nada, después lo explico. Pero es lindo escuchar a Santo Tomás, que es maravilloso. Dice así: el Evo se diferencia del tiempo y de la eternidad como un medio entre ambos extremos. El Evo estaría en la mitad entre la eternidad y el tiempo. Repito, el Evo se diferencia del tiempo y de la eternidad como un medio entre ambos extremos. Hay algunos que establecen la diferencia diciendo: la eternidad no tiene ni principio ni fin. El Evo tiene principio, pero no tiene fin. Empieza alguna vez, pero no va a terminar. Y el tiempo tiene principio y tiene fin. Algunos definen así de Santo Tomás, pero no es lo más perfecto. Pero sí es lo más comprensible, lo que más se entiende fácil.
La eternidad nunca empezó, nunca acabará. El Evo empezó porque es creado, es participación que hace Dios, pero nunca terminará. El tiempo empieza y termina, es muy simple. Pero se trata de una diferencia accidental, como quedó dicho ya lo expliqué en el artículo 4. Porque si el Evo fue y siempre será, según dicen algunos, o dejara de ser porque Dios puede determinarlo, aún así se distinguiría la perpetuidad del tiempo y de la eternidad. Eso es una explicación, una de tantas. Ahora dice así, otros teólogos sitúan la diferencia entre las tres cosas, eternidad, Evo y tiempo, sitúan esta diferencia diciendo que la eternidad no tiene antes ni después. Es otra manera de decir. No es que empiece y termina, no tiene un antes y un después. El tiempo tiene antes y después. El Evo tiene antes y después, sin novedad ni antigüedad. Pero esta distribución es contradictoria. Eso está mal, dice Santo Tomás. Y lo explica por qué. Sigo. Consecuentemente hay que decir que la eternidad es la medida del ser permanente. Eso es mejor. ¿Qué es la eternidad? Lo permanente. Eso es mejor. Está mejor definido. Lo que siempre permanece. Cuanto más se aleja algo de la permanencia del ser, más imperfecto será y se aleja de la eternidad. Repito. La eternidad es la medida del ser permanente. Lo que permanece es la eternidad. En la medida que tú te alejas de permanecer siempre, te alejas de la eternidad. Hay ciertas cosas que se alejan tanto de la permanencia del ser que su ser está sometido al cambio, como el tiempo, porque no permanecemos tanto, no duramos tanto. Por eso son medidas con el tiempo. Esto es lo propio de todo movimiento y también lo propio de todos los seres corruptibles. Ven que no es tan difícil, Santo Tomás, si uno lo despacito entiende todo. Las criaturas, dice Santo Tomás, espirituales, es decir, los ángeles y las almas nuestras, las criaturas espirituales como los ángeles y nuestras almas separadas, y luego con el cuerpo resucitado después, en cuanto a los pensamientos y afectos, y en los cuales hay duración, se miden por el tiempo, instante angélico o instante del hombre resucitado. ¿Cuál es el tiempo allá, entre comillas? Cada instante, cada pensamiento que realiza un alma separada o cada pensamiento que realiza un ángel sería un instante distinto. Pero no hay tiempo, son instantes distintos. Pero en cuanto a su ser natural se miden por el Evo. Bueno, dejo de leer Santo Tomás porque es muy largo y vamos a... lo van a leer ustedes despacito, eso sí, para poder entenderlo, Y si no entienden mucho, con lo que yo les voy explicando es suficiente. Padre, Sí. ¿Cómo entender entonces el infierno? ¿Cómo? Porque si creo que el infierno tiene... ¿En qué sentido se puede decir que es eterno el Dios? Porque tiene un principio, no tiene un origen. No es eterno, participa de la eternidad. Pero no participa de la eternidad en el sentido de que esa eternidad se identifique, porque el alma, el santo o el que se salva también participa de la eternidad, con Dios, viéndole cara a cara. En cambio estos participan de algo que no termina, que Dios se lo participa, llamado eternidad, pero no es la felicidad con ellos. Ahí está, es una duración sin término, algo que dura nada más. Eterno, ¿qué quiere decir? Eternamente no es una medida, es para decir que dura. Si tú preguntas cuánto, ya no es eternidad. No preguntes cuánto,
solo di Tura, porque si preguntas cuánto, o es tiempo o es Evo. Aunque Evo tampoco es, estrictamente hablando, cuantitativo. Son cualitativos. Es algo cualitativo, pero no cuantitativo. No se lo puede medir ni contar. Porque en el cielo la voluntad y la inteligencia quedan fijas en la contemplación y el amor del bien infinito allí, eternamente, sin tiempo, en la luz de la gloria, y participan de la misma vida de Dios, la misma vida. Después ya vamos a ver lo que es eso, que es la vida de Dios, Dios mío. No es como la vida nuestra. Yo acá pongo después una síntesis de todo lo que fuimos viendo muy cortito, también para que les ayude un poco. Vamos a empezar con lo que se llama la teología del más allá. Ahora ya dejamos un poquito el tiempo. Esto del tiempo, el Evo y la eternidad, mientras lo vayan estudiando, pueden hacerme preguntas. Tal vez en clase permita que me hagan 3 o 4 preguntas a cada clase, porque si no estaríamos haciendo todo preguntas, para que también los laicos que escuchen puedan repasar. Cuando vayan estudiando y estemos en otras clases, pueden volver para atrás con una pregunta. Van escribiendo, primero le preguntan a sus respectivos superiores, pero si ellos se manifiestan confusos, si se manifiestan sorprendidos de la pregunta que ustedes les hagan, lo hacemos en clase, que yo también me puedo quedar sorprendido. Sí, adelante. Sí. Es que entonces, ¿qué es? Porque el purgatorio se termina. Termina, el purgatorio termina. Entonces no se termina. No, no es eterno. No es eterno. Y ellos todavía, a ver, cuando yo digo que el purgatorio termina es para que yo lo entienda. Ellos pasan en un estado distinto. Ellos no pueden medir ahí mismo el tiempo, porque están fuera del tiempo. Cuando yo digo que termina, yo lo estoy, es para mí eso. ¿Cuándo va a finalizar? Para mí, ¿cuándo? Y objetivamente, ¿cuándo? Eso sí lo saben las almas del purgatorio, lo saben los condenados y lo saben las almas bienaventuradas. La segunda venida de Jesús, porque eso lo saben de acá y lo saben porque Dios se los da a conocer, si no lo conocen. Un ateo que muere y no tuvo ni idea de lo que es segunda venida, Dios le comunica, o se lo comunican sus mismos demonios, o los condenados mismos, gritando horrorizados que cuando venga la segunda venida y cuando llegue ese momento, sin saber el tiempo, cuando llegue eso, cuando se dé eso, la finalización, habrá un juicio universal que están esperando. Que no lo pueden medir, pero saben que eso se va a dar. Con la segunda venida de Cristo el purgatorio cesa. ¿Por qué? Porque el cuerpo glorificado, cuando venga la resurrección de los cuerpos, no van a pasar por el purgatorio. Al menos esas son opiniones teológicas. No es un dogma de fe, es opinión teológica, que va a terminar ahí en ese momento. Y hay razones fuertes para mostrar que tiene que ser así. Nada más, que ya lo vamos a ver en su momento. Entonces siempre distingamos cuando decimos así, hablamos, lo que nosotros hablamos y entendemos. Acá estamos hablando, yo estoy entendiendo eso, pero cuando yo me salga de mi cuerpo, yo sé lo que es un día, lo sé conceptualmente. Lo voy a saber conceptualmente lo que es un día, pero yo no lo voy a poder experimentar más eso, y no lo voy a poder medir a partir de ese momento, no sé. ¿Cuánto hace que salí de mi cuerpo? No lo sé. Solo sé que estoy en algo, no sé. Pero si me preguntan lo que es un día, sí, en la Tierra un día era desde que sale el sol hasta que eso lo sigo manteniendo, eso lo sigo conociendo yo. Yo me refiero a lo experimental, a partir de ese momento. Entonces yo sé, las almas purgatorias saben que tienen tiempos de purificación, pero no lo pueden medir.
porque están fuera de esa medida. Las cosas no se mueven ahí. ¿Me lo entendió, hermanita? Teología del más allá. O escatología. Vamos a explicar el término. Aquí empezamos propiamente. Se le llama novísimo, supernuevo. ¿Saben lo que es una supernova? A ver, Marichu. ¿Está acá, Marichu? ¿Qué es una supernova? Una estrella. A ver, préndale. Explosión de estrella después de un determinado tiempo. Ok. ¿No le parece que la palabra novísimo hace referencia a una supernova o no? ¿Y por qué nova? Porque se produce algo nuevo para Ok. Entonces estamos hablando de los novísimos, de lo supernuevo que va a generarse. Supernova, supernuevo, supernovum. Novísimo, viene de ahí, es superlativo de nuevo. Significa lo último, lo más nuevo de todo, lo que va a permanecer. Pero también se le llama escatología, es un término griego, viene de eschatos o escatos, últimos. Esja, últimos, logos, estudio de las cosas últimas. La Biblia emplea la palabra novissimus, pero lo usa en sentido diverso, en varios sentidos distintos usa esa palabra novissimus. Vamos a ver en qué sentido lo usa. Y le voy a indicar cuál de todos estos sentidos es el que nosotros tenemos que darle. Por ejemplo, la Biblia habla de novissimus cuando dice, y entonces tengas que ocupar con vergüenza el último lugar, le dice al que quería tener los primeros puestos, el último lugar. Como último, escatológico, como último, no lo está diciendo en el último puesto. Otra palabra que usa como escatológico, como último, alude, dice, y los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Tampoco en este sentido. Tampoco, tú decías, yo seré siempre, por siempre la reina, y no reflexionaste, no pensaste en tu fin. Tampoco ahí está usando la palabra escatología o escatológico. Alude con la palabra novísimos a los últimos tiempos. Has de saber que los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles. Tampoco está hablando, sino está hablando de los últimos días en la tierra. Solamente este es el sentido que le voy a decir ahora. En todas tus obras acuérdate de tus postrimerías y no pecarás jamás. Eclesiastés 7:4. Y hace alusión a las realidades que van más allá de este mundo. Esa es la que, cuando la Biblia habla de este punto, en este sentido está hablando de lo escatológico. ¿Por qué es importante estudiar escatología? Porque en el orden intelectual, en nuestro pensamiento, en nuestro conocimiento de las cosas, no hay nada que interese más y afecte más de cerca cómo, hacia dónde va y cómo terminará nuestra vida. Eso es lo que más nos interesa saber. En el orden práctico, no hay una curiosidad más grande y una expectativa más grande que esta.
Por eso dice el Eclesiastés, acuérdate de las postrimerías y no pecarás. Ayuda mucho pensar en la muerte, el juicio. Le digo, ¿qué es la postrimería? Incluye muerte, juicio particular, cielo, infierno, purgatorio, juicio universal, segunda venida, que es la parusía, la resurrección de los cuerpos, la bienaventuranza final, cómo es el cielo, cómo es el infierno, cómo es el purgatorio, la intercomunicación que puede haber entre esos distintos estados y con la tierra, cómo se pueden comunicar, si es que se comunican. Vamos a dividir este tratado en dos partes fundamentales. La primera parte, vamos a ver las verdades que vienen, pero que se refieren a la persona en particular. Se le llama novissimus hominis, del hombre mismo, porque mi destino puede ser distinto al del otro. Hay cosas que son comunes, por ejemplo, la segunda venida es común para todos, la muerte es común para todos, la sentencia no. Entonces vamos primero a estudiar lo que es común para cada uno y luego primero lo que es personal para cada uno, muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio, y luego lo que es común, segunda venida, la resurrección de los cuerpos, y algunos apéndices que están relacionados en forma genérica. Cielos nuevos, por ejemplo, tierra nueva, todo eso que todo es común para todos. Vamos a empezar, antes de empezar, ¿qué es la comunión de los santos? Lo tenemos que saber. Si no sabemos esto, no vamos a entender tampoco lo otro. Comunión, santo es el que está en gracia, no el que está canonizado acá, lo tomamos en sentido genérico. Santo es el que está canonizado en sentido estricto. Pero santo en forma genérica es todo el que está en gracia de Dios. Si ustedes están en gracia de Dios, son santos. ¿Qué significa? Tienen la gracia santificante, por eso santo, santificante. Porque está Dios viviendo en ustedes. Y son entonces santos, tienen todo lo necesario para que Dios pueda estar allí. Fíjense que un niño pequeño que recién nace no lo podemos apoyar sobre el fuego, se quema, sobre el hielo, sobre el lodo, sobre el fango, sobre el agua, ¿no? Lo apoyamos en paja, o en seda, en algodón, en un lugar apropiado. Dios no puede vivir si no está en un lugar apropiado para Él, que es la perfección necesaria, que la da Él mismo. ¿No la tienes tú? Te la da Él, es la gracia que tienes que tener. Es la cuna esa, la gracia es como la cuna de tu alma, por el cual Dios puede estar. ¿Y por qué Él te da esa cuna primero para poder estar? Porque tú tienes ausencia de pecado y deseas que eso esté. ¿Y por qué lo deseas? Porque Dios antes te dio una gracia para desearlo. Pero podrías haber no deseado eso. Y así, pero la gracia siempre está primera y ahí hay un misterio maravilloso que se verá revelado en la otra vida. ¿Qué dice? Que vamos a leer el Catecismo de la Iglesia, que es una paginita, los puntitos. ¿Qué es la comunión de los santos? Se los voy a leer. Está en el Catecismo de la Iglesia Católica del número 946, pero se lo escribí todo aquí para que ya lo tengan, al número 959, una hojita nada más, a fin de que ustedes no tengan que abrir el Catecismo. Para no tomarse el tiempo, ya lo tienen todo acá. Pero además porque hay gente, laicos, que a lo mejor no van a tener su catecismo y lo tienen aquí en estos apuntes. Que fundamentalmente son teología de la salvación de Rollo Marín en un 85%, o casi un 90%.
Otras son cosas que puse de otras cosas, etc. Y de eso que pongo de Rollo Marín no es todo, sino que son resúmenes, algunos textuales, otros van resumiéndose un poco. No es todo, si no le daría el libro. Estoy resumiendo el 85% de Rollo Marín. Algunas cosas que pongo de Santo Tomás, de San Agustín, del Catecismo y de otras cosas. Algunos documentos ya de Juan Pablo, del Papa Benedicto, como es el purgatorio, todo el tema del purgatorio, etc. ¿Qué es la comunión de los santos? Después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles añade la comunión de los santos, el perdón de los pecados, aparece en el credo, dice el Catecismo. Este artículo es, en cierto modo, una explicación del anterior. ¿Qué es la Iglesia sino la asamblea de todos los santos? Primero le voy a explicar lo que es la comunión de los santos, porque cuando le lea acá ya quiero que sepan. Común unión. Ya estamos sabiendo lo que es. Hay una unión en común. ¿Entre qué cosas? Si nosotros estamos bautizados, estamos en la Iglesia Católica. Y entonces somos Iglesia. Y somos hijos de Dios. Tenemos el mismo Padre, la misma Madre Iglesia, la misma Madre de la Santísima Virgen. Y dentro de la Iglesia hay una común unión que me une en Cristo, porque yo tengo la gracia de Cristo y tú también. Y tú también. Eso hace, si está la gracia, está el amor, la caridad, y es lo que une. La gracia y el amor une. Si yo no estoy en gracia, rompo la comunión. La rompo. Soy Iglesia, pero miembro muerto, no vivo. Si me confieso y pido perdón, entro en comunión con el resto de la Iglesia. Todo lo que yo haga repercute en ustedes, para bien o para mal. Por eso Dios pide penitencia, y por eso los pastorcitos de Fátima hacían penitencia por la conversión de otros y por el bien de la Iglesia en todo sentido. Ahora, la Iglesia no es solo acá en la tierra, todos los bautizados acá en la tierra. La Iglesia de la tierra se llama Iglesia peregrinante o militante. Peregrina luchando, no es solamente peregrinante como entes sin razón, vamos caminando y no sabemos para dónde. No es peregrinante solamente, es peregrinante militante, va militando, va luchando dentro y fuera. Entonces está la Iglesia de la tierra militante, está la Iglesia del purgatorio que se llama purgante, se están purificando. Eso es la misma Iglesia que ya está adelantada, se está purificando nada más, pero es la misma, que está en otro estado, que yo voy a estar, yo voy para allá. Y después está la Iglesia triunfante, que ya están viendo a Dios cara a cara. Y es la misma, pero ya está triunfada. Esa ya triunfó, llegaron al estado. Entonces en la Iglesia hay un camino en 3 etapas. La misma Iglesia es un camino en 3 etapas, es la mismísima Iglesia. Y entre todos, purgatorio, tierra y cielo, entre todos se comunica todo. De tal manera que yo puedo rezarle a los ángeles, a los ángeles también, a los santos, y ellos pueden interceder por mí y es eficaz. Y yo puedo hacer una novena en honor de un santo y le aumenta la gloria accidental al santo. Ve que se le aumenta algo bello, accidental, no esencial. Y se ponen tan contentos que Dios, en atención de lo que yo estoy haciendo para glorificar un santo, Dios me otorga a través del santo una gracia. Y en el purgatorio yo ofrezco sacrificios y oraciones para ayudarles a ellos a salir de donde están más pronto. Y entonces ellos, los del purgatorio, oran por mí. Pueden orar por mí, pero ellos no tienen mérito si oran por mí. Pero pueden hacerlo por mí y eso se produce, hay eficacia. Dios puede escuchar un poco, porque viven en el amor. Y las almas del cielo y las del purgatorio también, del purgatorio imploran a los santos.
Los santos le conceden gracia a las del purgatorio, de ir liberándose más rápido. Y entonces entre los tres hay una comunicación. De cualquier modo que se vea, la única diferencia es que las almas del purgatorio, si rezan a los santos o rezan y ofrecen por la gente de la tierra, no aumentan en amor. El amor es el que tienen. No tienen mérito, por tanto no aumenta el amor. Ya está. En cambio nosotros sí. Y los del cielo tampoco aumentan con lo que hacen. Solo aumenta la gloria accidental en ellos. Pero no la gloria esencial, que ya es una para siempre. Según el grado de amor con que salió de este mundo, es el grado de amor que corresponde tener eternamente. Esencialmente. Puede haber maquillajes, cositas externas, gloria accidental que no toca lo esencial. Que una manzana sea verde o roja, sigue siendo manzana. Que sea más grande o más chiquita, sigue siendo la manzana. Lo accidental no modifica lo esencial. Entonces, hay gloria accidental, sí, pero no esencial. ¿Nosotros qué gloria le damos a Dios? Glorifica a Dios. La accidental, no podemos darle a Dios gloria esencial. Sin embargo, la accidental a Dios no le agrega nada. ¡Wow! ¡Qué misterio! Porque si le agregara algo, ya no sería Dios, porque le estaría faltando algo que antes no tenía. Y llamamos Dios al ser que no le falta nada. Bueno, ahora sí voy a leer aquí. Como todos los creyentes formamos un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia, pero el miembro más importante es Cristo, la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado. Imagínense, está la Virgen, está Cristo, y nos comunicamos los bienes. Menos mal que está Él. Entonces, así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros. Y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia, dice Santo Tomás, y especialmente la Eucaristía, que es la comunión, es el sacramento de la comunión o del amor, de la caridad, donde todos estamos unidos en Cristo. Como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. La expresión comunión de los santos tiene dos significados estrechamente relacionados: comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas. También las cosas santas se comunican, como la gracia. En la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La comunión en la fe de los fieles es la fe de la Iglesia recibida de los apóstoles. La comunión de los sacramentos, el fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, porque los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la Iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. El bautismo es el más necesario para la comunión de los santos, pero lo más excelente es la Eucaristía. También se da en la comunión de los carismas, dice el Catecismo, y lo explica así: en la comunión de la Iglesia el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para edificación de la Iglesia. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Todo lo tenían en común los apóstoles. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien común. Y así sigue explicando, que lo van a leer despacito, lo que yo le acabo de explicar, está aquí diciéndolo con palabras de la Iglesia. Miren, con este tema de la comunión de los santos, es posible que un gran misionero, sin haber salido nunca de su lugar,
sea el apóstol más grande, el misionero más grande. Como Santa Teresita del Niño Jesús, que la Iglesia la proclamó patrono de las misiones, porque en base a la comunión de los santos, todo lo que ella hacía en su corazón, toda inmolación interior, todo pensamiento dirigido a Dios, todo afecto dirigido a Dios, todo acto de amor que ella realice, sirve para que se convierta el musulmán más empedernido o el judío más aferrado al dinero. O el católico más descuidado o más frío. Para tocar las tres religiones. Ella decía que quería ser al mismo tiempo apóstol, mártir, quería ser cruzada de Jesús, morir mártir, sacerdote, quería ser catequista, religiosa de clausura, enfermera. Y se dio cuenta después que ella podía ser el corazón de la Iglesia para estar presente en todos los miembros de la Iglesia. Todo este tema de la comunión de los santos se apoya, donde San Pablo lo habla, a través del cuerpo místico de la Iglesia. Que todos somos una partecita de un cuerpo místico. Podemos ser la uña, pero todos formamos un solo cuerpo. Entonces, cuando alguien comulga en pecado mortal o en pecado venial, pues se altera esa comunión. A ver, en primer lugar vamos a aclarar algo. Todos los que comulgamos probablemente comulguemos en pecado venial, sin darnos cuenta, porque hay tantas cositas pequeñas que pueden quedar. La misma comunión borra todo tipo de pecado venial si tú lo comulgas con amor y sabiendo a quién recibes. Y si pones sobre todo, si quieres, la intención de que se te perdone, todo se perdone. Lo que no puedes hacer es comulgar en pecado mortal. ¿Qué pasaría si comulgaras en pecado mortal? Afecta a toda la Iglesia, se daña a toda la Iglesia. No lo vemos, no lo percibimos acá, pero lo vamos a ver en el cielo. Todo lo que se privaron muchas almas tal vez de la conversión final. Así como si tú haces un buen acto, Dios le abre puertas, porque eso Dios quiere que todos colaboremos en la salvación de todos. Todos somos otros Cristos en la cruz, como San Pablo da a insinuar cuando dice: yo completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. También cada uno completa lo que falta en nuestra carne para los demás también. Fíjense cómo el hombre es ser sociable. Todo lo hacemos y todo repercute, porque así Dios es sociabilidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo, todo lo que hace el Padre y el Hijo lo hace el Espíritu Santo. Y cuando Él crea al hombre y al ángel, lo hace porque somos imagen y semejanza, participamos justamente de esa sociabilidad. Y Dios nos incorpora a la máxima de todas las sociabilidades, que es una intercomunicación de naturalezas, humana, angélica, divina. Son tres naturalezas distintas, como Dios son tres personas y una sola naturaleza. Nosotros conformamos una naturaleza, los ángeles son otras de naturaleza superior y Dios es otra superior y la máxima y la infinita. Esas tres conforman un solo cuerpo. Los ángeles entran dentro de la comunión de los santos. Los ángeles también. Ellos tienen la gracia Christi, la gracia de Cristo también. Y Dios inhabita dentro del ángel. No dice cómo inhabita dentro si no tienen, son espíritu puro, no tienen dentro, no se puede hablar de dentro. No, dentro, en la esencia misma de ellos. Pero tienen la gracia santificante, por el cual Dios puede inhabitar. ¿Ya se terminó?